¿Quieres ganar 9 meses de suscripción online de Nintendo Switch? Lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en mi Discord. El sorteo se llevará a cabo el próximo 16 de marzo. Se revisará que los participantes cumplan con esos dos requisitos. Les deseo mucha suerte. Yo soy Master Games. Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, señores? Hace mucho tiempo que no traigo esos repartos, pero ya era hora de que los trajera. Antes de empezar, quisiera saber quisiera saber. Me gustaría saber si el audio está algo mal o algo por el estilo. Vamos a hacer un reparto especial el día de hoy, ya que en este reparto van a poder repetir, cosa que nunca se había hecho anteriormente. Y lo único que vamos a hacer es ir alterando el código. Se los voy a poner en pantalla para que lo vayan preparando. Les voy a poner un código difícil para que nadie pueda intersectar este reparto, solo los que están viéndolo. Así que vamos a poner 5103. Como les dije al inicio, si se escucha mal, solo me lo pueden decir en los comentarios. Y vamos a empezar porque este reparto del día de hoy lo traigo muy, pero es que muy cargado. Traigo 3 cajas de Pokémon y vi que muchas personas estaban preguntando en los comentarios qué Pokémon son los que voy a repartir. Les voy a decir un secreto. Siempre que reparto Pokémon, pues les pongo una pista en la miniatura que pongo. O sea, si ya vieron esos Pokémon ahí en la miniatura, es que voy a traer esos Pokémon y puede que traiga otros más. Como pueden ver en pantalla, traigo una variedad de Pokémon, o sea, quiero traerlos variados, ya que creo que hacer un reparto, como quien dice, de un solo Pokémon es un poco aburrido. Además, ya que el reparto esta vez se va a poder repetir, entonces qué mejor que puedan repetir y Pokémon diferentes. Así que vamos a empezar, no vamos a hablar tanta paja como dicen por ahí. Vamos a empezar y vayan poniendo ese código. Creo que ya se los puse en pantalla. Vamos a ver. No se los he puesto, pero se los voy a habilitar ahora. Se los voy a habilitar. Vamos a ver un poco de agua porque se me cansa la garganta. Y vamos a empezar con ese reparto. El código es 5103. 5103. Vamos a empezar con ese reparto. Espero que todos se lleven más de algún Pokémon por lo menos. Y ok, nada más que hacer, vamos a empezar. Vamos a poner el código 5103. Antes de poner aceptar, quiero decirles que es posible que haya como quien dice, un delay en el video. Así que ustedes solo pongan el código, sigan poniendo el código, porque a veces estarles poniendo en los comentarios ahí de que estoy ahora busquen, es un poco tedioso. Así que no les voy a cambiar el código, se los voy a cambiar a por lo menos vamos a ver, 666 cada 12 Pokémon, les parece. Entonces van a poder eh, usar el mismo código y seguirlo haciendo y seguirlo haciendo y seguirlo haciendo. Entonces lo único que tienen que hacer es
Poner y poner y poner ese mismo código hasta que se conecten conmigo. Cualquier información que necesiten, se los voy a estar dejando con el Nightbot. El Nightbot les voy a estar diciendo, vamos a ver si lo tengo activado. ¿Cómo me llamo en el juego? Quiero ver. Ok, no lo tengo activado. Lo voy a habilitar ahora. Vamos a ver qué más voy a necesitar. Habilitar. Bueno, solo eso. En el juego me llamo Osito, así que ustedes pueden ver. Se conectan con Osito, soy yo. Así que vamos a repartir el primer Pokémon y lo vamos a hacer al azar, porque, o sea, yo tengo, si ustedes pueden ver en pantalla, hay como un orden, ¿verdad? De los Pokémon, pero ya sé que se puede repetir. eh, Supongamos que la persona, uno de ustedes tiene la gran suerte de conectarse seguido y les da el mismo Pokémon, entonces se van a llevar el mismo Pokémon y pienso que aburrido que no es tan buena suerte, sino que es mala suerte llevarse dos Pokémon del mismo, así que vamos a hacerlo todo así al azar, a como salga. No se puede elegir, no se puede elegir, pero sí pueden repetir, así que les deseo suerte. Hola Master, dice Ilias. Hola Ilias. Vamos a empezar a leer. Vamos a empezar a leer los comentarios. Algo que no sé es que no sé si me pueden poner es si se escucha el sonido de la consola, o sea, porque no fue en un reparto, sino que fue en un directo anterior como que no se escuchaba, creo que no sé si es el programa ese que estoy usando para hacer los directos o esta capturadora del problema, pero como que no se escuchaba. Así que me pueden decir, ¿tienes a Ferroton? No, no traigo a Ferroton en este reparto. Les voy a mostrar los Pokémon que estoy trayendo. O sea, son 3 cajas de Pokémon y traigo a Rowlet. Solo traigo a un Dragapult para las personas que les guste mucho este Pokémon. Traigo a Venusaur. Melmetal traigo 6 Melmetal. Traigo 2 Arcanine Shiny. Traigo a este Togekiss. Este Togekiss creo que no es Shiny. Ok, sigamos. Digamos, este Poplio, traigo prácticamente los 3 iniciales de Alola. Aquí está Liren, traigo a un Mew Shiny, traigo a este Oranguro, Excadrill, Jirachi, traigo 12 Jirachi y traigo algunos Gigantamax, ¿verdad? Y como no, traigo los iniciales de Kanto en su última evolución. Y este Charizard es Gigantamax, así que vamos a ver qué tal sale. Dice Andrea Iglesias, quiero al Togekiss. Ok, es que vamos a ver este Togekiss porque este no es Shiny. Pero entonces como yo soy una persona muy buena y todo, lo vamos a cambiar por el Togekiss Shiny mío, oigan bien, o sea, es mi Togekiss. Lo voy a regalar en este reparto, este sí es Shiny. Vamos a ver. Este sí es Shiny, como lo pueden ver en pantalla. Es mi Togekiss, ¿verdad? Ahora solo quiero ver, vamos a ver. O sea, este Togekiss lo tiene todo, o sea, creo que ya solo depende de la persona que se lo lleve, si le quiere cambiar los ataques, pero ya lo tiene todo. Así que vamos a continuar, ya me he estado regando he estado hablando mucha paja, vamos a hacer. Así que pongan el código en pantalla, que hasta ya se me olvidó, lo vamos a ver, 5103. Vamos a ver. Así que denle ese código. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo comentarios. No me roben los Melmetal, please. Ok. Vamos a ver.
no se puede elegir, o sea, es que si me pongo a que elija, se va a hacer un alboroto aquí después, o sea, no sé, pero van a poder repetir, van a poder repetir, así que eh, ese dedito, denle duro ese dedito para que se conecten rápido conmigo. Vamos a ver. Hola, Master, dice Juaco. Saludos, Juaco, hasta Chile. ¿De qué parte de Chile eres, Juaco? ¿No ¿Eres de la capital de Chile o de dónde es? Nunca me habías dicho. Vamos a ver si se escucha la canción. Ok, vamos a ver. Vamos a poner en el móvil a ver si se escucha bien este reparto. O sea, la canción se escucha, pero no se escucha la consola. Y eso es lo que no me está gustando. Vamos a ver si tal vez subiendo un poco más el volumen, se escucha, no me está gustando. Vamos a ver. Ah, sí, sí se escucha, sí se escucha. Ok, sí se escucha, sí se escucha, sí se escucha. Ok. Ok, vamos a seguir. ¿Cuánto de retraso? La verdad no sé cuánto de retraso tiene el video. Eh, Desde mi móvil yo estoy viendo que tiene como un máximo retraso de 10 segundos, pero la verdad no sé si esto depende de cada persona, de su conexión a internet, no, esto la verdad no estoy seguro de eso. Por eso les estoy poniendo el código en pantalla para que lo vayan poniendo, o sea, más o menos calculen el tiempo, 10 segundos por ahí. Dice, si me emparejan contigo, me regalarías un Haterene. Mi nick es Cristina. Eso es cuando se empareja contigo. Oh, tengo dos Haterene. Ahí solo que te conectes exactamente cuando repartes Haterene. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Les voy a, o sea, quiero hacerlo siempre. Yo soy de las personas que creen que el cliente siempre tiene la razón. O sea, miren esta cantidad de Pokémon que están aquí. Miren todos estos Pokémon. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Este, les voy a dar a elegir a ustedes. Les voy a dar a elegir a ustedes, el público, el Pokémon que quieran. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Porque miren lo que hay aquí, o sea, Jirachi, o sea, si fuera yo y me conecto, si estuviera viendo un reparto de estos, yo elijo a Jirachi o esos Pokémon que son difíciles de conseguir. Así que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Les voy a dar a que ustedes elijan el Pokémon, pero solamente de la caja que esté repartiendo actualmente. O sea, son tres cajas. Voy a empezar desde la caja número 31, después viene la 32 y después la 1. Entonces, estamos con esta caja. Si uno de ustedes se conecta, me pone, pero inmediatamente cuál es el Pokémon que quiere. O sea, me ponen cuál es el Pokémon que quieren y yo se los mando. Pero quiero que haya una votación antes de eso. Si 5 personas de ustedes comentan en los comentarios la palabra repetir, lo hago. Si no es porque ustedes no están de acuerdo con que haga eso, entonces no lo voy a hacer. Pero si están de acuerdo, 5 de ustedes ponga repetir no. La palabra elegir, pongan la palabra elegir 5 personas y los dejaré que elijan el Pokémon una vez se conecten conmigo. Así que vamos a esperar, a ver, vamos a esperar que un lapso de 2 minutos, a ver si las 5 personas ponen elegir
elegir. Ya no es repetir, ya no es repetir, es que se me va. Pongan elegir, elegir, elegir. Elegir, 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 elegir. Ok, ok, repetir, está bien, repetir, ustedes ganan. Es como que fuera elegir, es como que fuera elegir. Ok, vamos a darle, vamos a darle. Es como que fuera elegir, o sea, ya me pusieron todos ahí a repetir, que gana el público. Así que vamos a poner ahí 5103. Vayan poniendo el código, vayan poniendo el código. Vamos a ver, 5103. Vayan poniendo ese código y una vez nomás miren osito en la pantalla de su Nintendo Switch, le ponen el nombre del Pokémon de la caja actual. Recuerden, de la caja actual. No se me van a ir con Jirachi y un solo, que Jirachi lo tengo en la otra caja. Así que vamos a ver quién es Estela. Estela, vamos a ver, Estelita. Pon el nombre en los comentarios ahí y yo te lo mando. Master, soy de Serena. No, no conozco. Bueno, es que soy ignorante, la verdad. Ya. Soy Estela, quiero el Togekiss. Ey, Estela, hace poquito tú eras la que estaba pidiendo el Togekiss. Felicidades. Te llevas al Togekiss. Waco, no conozco Serena. Es primera vez, la verdad, que escucho ese nombre, pero eh, espero algún día poder estar ahí en Chile, un país muy, muy bonito, muy hermoso. Vamos a ver, antes tenía un amigo que vivía por allá, pero ya no está viviendo en Chile. Y siempre me decía que es un país muy bonito, muy hermoso. Me gusta mucho Chile, he visto muchas fotos y videos de Chile. Incluso mi novia quería ir a vivirse a Chile y quiero ir a visitar algún día. Que seguimos con este reparto. Así que vamos a ver. Oh, ya no quedan todo aquí, ya no quedan todo aquí. Así que vamos a volver a poner el código 5103. Ya días que no traía repartos, señores, es porque no crean, hacer estos repartos se tarda mucho tiempo, ya que eh, tengo que decirle a mi amigo, hey, ayúdame a conseguir esos Pokémon, ayúdamelos. Juanchu, pon en los comentarios qué Pokémon quieres y yo te lo hago llegar. Le digo a mi amigo, pásame los Pokémon. Imagínense que son como 3 cajas. O sea, me tardo como 1 hora en pasar esos Pokémon, después de realizar esto. Y después se tarda como otro. En el reparto a veces estamos como 3 horas. O sea, se, se invierte mucho tiempo en eso. Vamos a ver. Juancho, pon el. Que Juancho quiere a Melmeta. Te lo llevas, Juanchu. Hey, ahora quiero hacer, bueno, es que la verdad, ¿saben qué es lo que a veces también no me gusta tanto de hacer repartos? O sea, yo sé que con haciendo estos repartos les puedo ayudar a muchos de ustedes a conseguir Pokémon, ¿verdad? Y eso me alegra porque, o sea, no, a veces hay muchas personas que les es difícil conseguir esos tipos de estos Pokémon y me alegra poderles ayudar. Pero me gustaría, o sea, quiero hacerlo para mí divertido, para ustedes también si es posible. Quiero hacer algo, quiero hacer algo y es que se me ocurrió, ¿por qué no hacer batallas Pokémon con ustedes? O sea, siempre hago estos repartos, pero cuando hago estos repartos no es como que estoy jugando, no es como que estoy interactuando con ustedes. Entonces me gustaría hacer repartos,
Ok, pongan el código ahora, voy a poner el código, voy a poner el código. Quiero, quiero, o sea, tener combates con ustedes, o sea, yo también soy un entrenador y que le gusta jugar en línea, que le gusta, así que vayan a seguirme a mi Discord y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer directos en el futuro, no solo de repartos, o sea, vamos a alternar. Vamos a ver Deadpool, elige el Pokémon Deadpool. O sea, vamos a ir alternando. Yo quiero jugar combates en línea, batallas, y la persona que me gane puede elegir cualquier Pokémon. Oígame bien, cualquier Pokémon. Vamos a ver, soy yo, Poplio. Ok. Soy. A ver, Poplio. ¿Dónde está Poplio? Aquí está. O sea, cualquier Pokémon si me ganan. O sea, lo vamos a hacer así. Si me ganan, pueden elegir cualquier Pokémon. Lo vamos a poner ahí en la pantalla el código para iniciar la batalla y todo. Y nada, si me ganan, eh, solo me mandan un mensaje a Discord. Hey, Master Games, yo fui la persona que te gané. Y entonces me dicen qué Pokémon quieren, o sea, nombre del Pokémon, lo quieren Shinies, lo quieren como sea, y yo se los mando. O sea, yo soy un buen perdedor, si yo soy un buen perdedor y si pierdo, pues toca, así que se los mando. Ilías, Tari, te he hecho un combate, vale, cuando quieras. Pero hoy no, hoy sí que no, porque este, les voy a dar la hora. Yo estoy aquí en Asia. Estoy aquí en Asia y son las 1:30 de la mañana. ¿Sí? O sea, este reparto, pongan el código ahora. Este reparto va a terminar tarde, señor. Aquí va a terminar tarde. Por lo menos este reparto calculo que voy a tardar unas 2 horas y media, 3 horas. O sea, voy a ir terminando como a las 4 de la mañana. Entonces, después de este reparto no creo que tenga ganas de como para seguir viendo una pantalla, ya sea de consola, de móvil o de ordenador. Pero desde mañana sí ya podemos jugar. Ok, Rex, elige uno de los Pokémon que miras en pantalla. Vamos a ver. Soy Rex. Vamos a ver el Melmeta, ok. Se van yendo estos Melmetas. Entonces, bueno, hoy no voy a jugar combates. Pero vamos a ver, mañana creo que sí, podemos empezar a jugar combates, ¿verdad? Y nada, jugamos y lo voy a subir en directo, o sea, vamos a ponerlo en directo. Igual me ganan, se llevan su Pokémon y ahí está, o sea, se divierten ustedes, me divierto yo y se lleva un Pokémon y me gana, así que tráiganse el mejor equipo que tengan, yo voy a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Tengo un par de equipos que todavía no, o sea, ahí más o menos le hacen, pero ahí vamos. Ahí con esos Pokémon, o sea, aguanto, o sea, me defiendo, pero no son tan buenos, así que vamos a divertirnos todos juntos. Que pongamos ese código 5103. Uh, uh, uh. 5103, pongan el código, señora. Vamos a ver, dice, te he avisado en Discord. Vamos a ver los mensajes de Discord. ¿Cómo estamos? No me sale nada en Discord. No me ha salido nada en Discord. ¿O será que es que... Bueno, tal vez cae más después el mensaje, Chris. Christopher Rivas dice el Melmeta, es que este Melmeta, como todo el mundo lo anda buscando. Hey, este,
Bueno, ahí es la decisión de ustedes, pero quiero decirles un secreto que no es tan secreto. Tal vez ya lo pudieron haber visto en repartos anteriores, es que no he llenado la Pokédex, o sea, me da una pereza por una parte llenar la Pokédex, porque estar buscando todos esos Pokémon y irlos a capturar me da un poco de pereza. Creo que tengo aproximadamente 300 ya identificados en la Pokédex. Así que si ustedes tienen un Pokémon ahí de esos, los más raros, y que no lo ocupen, sí, ¿verdad? Que no lo ocupen, o sea, no les estoy pidiendo un Pokémon ahí súper raro, sino que esos Pokémon que ustedes, la mayoría de ustedes creo que ya llenaron la Pokédex. Entonces ayuden a Master Games a llenar la Pokédex porque no la he llenado y quiero el amuleto Iris. Pero ahí está la decisión de ustedes, la verdad. No pasa nada. Ustedes pueden dar el Pokémon que quieran. No estoy pidiendo nada por los Pokémon. Pongan el código 5103. Y Juaco, yo te dejo completarla, vale, Juaco. O sea, lo que vamos a hacer, Juaco, es que cuando juguemos Deadpool, elige el Pokémon. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, eh, ahí vamos a hablar, Joco. Joco es un amigo mío de Chile que me ayuda a jugar Fortnite porque yo soy un duro en Fortnite. O sea, la vez pasada jugamos y ya estoy improvisando, ya estoy aprendiendo más. O sea, dejé mucho tiempo de jugar Fortnite, antes lo jugaba y era malísimo. Y después lo volví a, empecé a jugarlo de nuevo y me di cuenta que era peor que antes. Pero ya estoy aprendiendo. Vamos a ver, Deadpool. No me has dado el nombre. ¿Quién es el ojo? El Deadpool. Deadpool. No, no se preocupen, se puede repetir, señores. Este reparto es el primer reparto donde ustedes pueden repetir, repita. Llévense estos Pokémon que ya no los quiero. Pero Deadpool, cuál es el Pokémon que quieres? Ah, el Rowlet, ok, te lo llevas. Tienes estos Pokémon, ya no los quiero. Hoy los pasé y no los quiero ver esos Pokémon Shiny. Me están estorbando en estas cajas. Así que llévenselos, por favor. Vamos a ver. Italbique, hola, ¿cómo estás, Italbique? Vamos a ver qué otro día nos echamos un combate. ¿Cuándo hay que darle? Bueno, este video tiene aproximadamente 10 segundos de retraso, pienso yo, porque es el retraso que a mí me da cuando lo estoy viendo en el móvil. Así que más o menos calculen y pongan el código en pantalla 5103. Y sí, es sencillo. A ver. Dice, a mí me tocó y no se podía elegir. Ah, pero es que Dan. Es que creo que fuiste el primero que te llevaste el Pokémon. Y esta regla la puse creo que desde el tercer o desde el segundo intercambio, pero desde ahora si te toca puedes elegir. Solo es de que pongas, solo es de que pongas en los comentarios qué Pokémon quieres. Sin embargo, solo puedes elegir entre la caja que esté repartiendo en ese momento, no puedes elegir de otras cajas. Vamos a ver. Sí, hay más aparte de esos, hay tres cajas de Pokémon, o sea, si es que estoy viendo comenzando. También ustedes son los que menos deberían de preocupar, el preocupado aquí soy yo que tengo todavía que repartir tres cajas de Pokémon, señores, y ya tengo sueño, ya más o menos tengo sueño, y ustedes, tengo que repartir tres cajas. Rex, otra vez Rex, a veces esto de que puedan repetir, creo que vamos a poner una regla, porque, o sea,
Lo estoy viendo un poco injusto. Vamos a ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. O sea, yo estoy pensando no en uno de ustedes, estoy pensando en todos ustedes. Y quiero que los repartos sean justos, pero que también se puedan llevar varios Pokémon. Ok, entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si por caja cada persona solo puede repetir 3 veces? No sé, si ustedes lo miran mejor así, pueden ponerlo en los comentarios y lo vamos a empezar a hacer así. ¿Entienden? Aquí, entonces, así, porque estoy viendo que ya hay unos que son los que más han estado conectando, y veces que personas tienen mejor señal, señal de internet. Entonces quiero que todos se lleven su Pokémon. Dice 2 veces por directo. O sea, están diciendo que 2 veces por directo se puede repetir. Pero es que hay 3 cajas, hay 3 cajas. Yo digo que sería dos por caja. 2 por caja, digo que está bien. Para que así todos puedan llevarse. Ok, 2 veces por caja, ok, vale. 2 veces por caja. Vamos a ver. Vamos a poner el código otra vez. Vamos a ver, 5103. 5103, pongan ese código. Dice, después nos echamos un combate de puros críticos en el primer turno. Y lo que estaba diciendo Juaco es que la vez pasada estábamos jugando Pokémon combates y era crítico tras crítico tras crítico en el primer turno. Y ganamos. Pero perdimos una también que, o sea, que de ellos solo combatiendo y, o sea, me ganaron. Fips, 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 dime qué Pokémon es el que quieres. Fips, Fideos, o sea, Fips es de Fideos. Ok. Fips, Scissor Fideos. Te doy Fips, pero ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres, Fips? No he visto el nombre. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? El Arcanine, ok, ok. Te llevas el Arcanine Fips. Qué bonito ese Arcanine. Yo quisiera tener en la vida real un perro así como Arcanine, así, o sea, así bien mamado, bien grande. Y cabalgarlos, andar encima de él así. Ir a pasear en un Arcanine es mi sueño. O sea, pero bueno, ya no hay más Dragapult, Alex, ya no hay más Dragapult, ya solo había uno, o sea, voy a traer más en el próximo reparto. No, no te preocupes, voy a traer más Dragapult, yo sé que a todo el mundo le gusta su Dragapult. No sé por qué solo traje uno, pensé que traía más, pero la suerte solo traje uno, es que traje mucha variedad de estos Pokémon y la verdad que no elegí así qué Pokémon se iba a traer, sino que solo los traje. Eh, voy a anunciarles algo desde ya, ¿verdad? Que no todas las personas lo saben. Creo que solo algunas personas han escuchado este anuncio y es que, hey, pongan el código ahora, pongan el código 5103. Vamos a esperar unos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vale. Un anuncio. Quiero darles un anuncio y es que quiero hacer un especial 500 suscriptores. Un especial 500 suscriptores. Chris, Chris, ya esta es la segunda vez, entonces espera que empiece a repartir la otra caja, ¿verdad? Y ahora dime qué Pokémon es el que quieres. Dime qué Pokémon quieres. Christopher no perdona, creo que ya me había pedido un Melmetal
Y o Melmetal otra vez, Melmetal, sí, porque sabe que por eso es Melmetal, te dan hasta 10 Pokémon cualquier persona, pero felicidades, Chris. Entonces quiero hacer un especial 500 suscriptores y quiero tirar la casa por la ventana, como la estoy tirando ahora, pero ahorita es más o menos, ahorita solo estoy tirando lo del sofá, la cama, pero la próxima vez quiero tirar la casa por la ventana. En el, en el especial 500 suscriptores y quiero traer 5 cajas de Pokémon variadas, o sea, así al azar. 5 cajas de Pokémon que me voy a estar, no sé si voy a estar 5 horas repartiendo esos Pokémon, pero lo quiero traer. Quiero traer para un reparto 500 suscriptores, pero no hemos llegado a los 500 suscriptores. Ahorita solo tenemos 300 y algo, muy poquitos, pero algún día vamos a llegar. Vamos a ver 5103. 5103, 5103 y le damos ese código. Vamos a ver, vamos a ver. Quedan Dragapult, ya no quedan Dragapult. Pero hay sorpresa. Matthew. ¿Qué Pokémon quieres, Matthew? Matías. Creo que Matthew es o Matías, no sé. Matthew, ¿qué Pokémon quieres? Dime y te lo llevas. Soy Matthew. Ah, Matthew Matrix. Soy yo lo mismo. Pero ¿qué Pokémon quieres? No. Ah, dejadme un Melmetal, dice. Un Melmetal. Melmetal, ¿verdad? Ok. Lucas Espinosa. Bueno, Lucas, hay muchos Pokémon, pero ahorita estoy repartiendo esta caja y solo se pueden elegir de la caja que estoy repartiendo. O sea, después voy a pasar a la otra caja y también se puede repetir dos veces por suscriptor o por persona. Se puede repetir 2 veces por caja y pueden elegir el Pokémon que quieran de la caja que está repartiendo. Así que vamos a ver, se acabaron. No, dice que cuáles se acabaron, pero cuáles se acabaron. Melmetal creo que todavía hay uno, así que si todavía quieren Melmetal, ahí está. Ok, gracias por ese Pokémon tipo dragón. Gracias por ayudar a la causa de, de ayudar a llenar la Pokédex a Master, que por perezoso no la ha llenado. Y quedamos, pongan el código 5103. 5103. Ah, quiero un Melmetal. Todavía hay un Melmetal. Vamos a ver quién se conecta. Fips. Esta es la segunda Fips. Y espera que empieces después de esta. Me dices, espera a que empiece a repartir desde la siguiente caja. Ahora dime qué Pokémon es el que quieres Fips. Vamos a ver si Fips les rompe el corazón a todas esas personas que quieren el Melmetal. Fips, dime qué Pokémon quieres. El Melmetal. Te digo el Melmetal. Y para las personas que querían el Melmetal, ok, la próxima les voy a traer más Melmetals y yo sé que ese Melmetal hizo un reparto de Melmetal que, o sea, muchas personas les gusta este Pokémon, entiendo. Y a mí me encanta también ese Pokémon, espero que ya pueda, o sea,
venga una actualización en la cual se puede usar el Gigantamax como el meta, que es el que más, o sea, que es el que más me gusta. O sea, me gusta, me gustaría usar ese Melmetal Gigantamax en un combate en línea, pero no puedo usar un Melmetal Gigantamax porque es ilegal. Así que háganlo legal, por favor. Pokémon, háganlo legal, ya quiero jugar con ese Melmeta. Pongan el código 5103. 5103. ¿Cuál es Medi? Medi es hocico. Alex Sánchez. Alex Sanchi. ¿Qué Pokémon quieres, Alex? Uh, uh, uh. Alex Sánchez. Alex. El Pokémon, por favor. Alex. Por favor. Tiene el nombre del Pokémon. Alex. Por favor. Alex Sánchez, dime qué Pokémon quieres. Quiero un Bulbasaur. Ok, te doy al menos te voy a dar a la mamá de Bulbasaur, vale. No tengo a Bulbasaur, pero tengo al Venusaur. Te doy al Venusaur. Vamos a ver. Yo como soy una persona, o sea que estudiosa, mientras hago este directo voy a estudiar también, o sea, tengo que estudiar porque para mi vida y siempre voy a seguir repartiendo ahí, con las manos repartiendo, con la mente estudiando y con la boca hablando, y vamos. O sea, vamos a ver cuál es tu ID, cómo se consigue y qué repartes. Bueno, reparto, si viste la miniatura del video, prácticamente son esos los Pokémon que traigo y otros adicionales. Se puede repetir. Con el código ahora 5103. Se puede repetir por persona, solo pueden repetir 2 veces por caja. Medio osito. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Vamos a ver. Estoy triste por el Melmeta. No te preocupes. Voy a traer más Melmeta la próxima vez. Es más, en el especial 500 suscriptores voy a traer una caja solo de Melmeta. De las 5 cajas voy a traer una solo de Melmeta. Solo para Melmeta. Para que todos queden satisfechos con todos lleven un Melmeta. Ok. Sergi. ¿Cuál es el Pokémon que quieres, Sergi? Sergi. Sergi. Alguien. Ahí, Sergi. 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 ¿Quieres al Sexagon? Ok, Arcanine. Sergi dice Arcanine. Ok, vamos. Arcanine. Por poco te daba al Sexagon.
¿Qué? Seguimos. Me quedan estos buitos ya no los quiero ver aquí, o sea, ahorita estos buitos, nadie los quiere. Y son bonitos, la verdad. Como me gustaría tener una mascota así como este buito. Vamos a ver. Mm, mm. Vamos a poner el código 5103. 5103 y vamos a darle. Hey, síganme en ese Discord y jugamos batallas Pokémon. El que me gane se lleva cualquier Pokémon. Pero o sea, no es que siempre así, ¿verdad? No es que, Nathan, ¿qué Pokémon quieres? Mejor no digo, mejor me callo la boca porque de repente me salen muchos ahí y después no voy a poder hacer combates contra todos, ya que me van a salir, un combate. Pero vamos a hacer combates. El que me gane se lleva un Pokémon. O sea, cuando lo traiga en directo, o sea, cuando lo traiga directo, o sea, voy a hacer directo, no voy a hacer, voy a hablar más claro. Voy a hacer directos en los cuales eh, los voy a retar a ustedes, los suscriptores, combatir conmigo y si me ganan, Nathan, es la segunda vez, ok, se puede repetir una segunda vez, pero la tercera ya no, Nathan, la tercera vez tienes que esperar en la próxima caja, esperas a que empiece a repartir la próxima caja y te vienes de regreso a participar. O sea, vamos a hacer directos, los cuales vamos a hacer batallas. Las personas que me ganen se llevan cualquier Pokémon. Así es sencillo. Solo me escriben después en el Discord. Master, yo creo que te gané y quiero este Pokémon. Te lo llevas. Ah, ya sé lo que iba a hacer. Ya sé lo que iba a hacer mientras estaba haciendo el reparto. Voy a prender mi otra consola y voy a poner a jugar. Voy a poner a jugar porque si no, no voy a saber cómo hacer para que se me vaya rápido el tiempo. Este reparto va a durar por lo menos 3 horas, se los digo, 3 horas. 5103 es el código. Vamos a prender la otra consola, vamos a jugar Mario. ¿Cómo se llama este Mario? Super Mario Bros. Deluxe. Software Mario. Darwin, ¿qué Pokémon quieres, Darwin? Ponlo en los comentarios. Ah, vamos a ver, Darwin, dime qué Pokémon quieres. Mientras Darwin me dice qué Pokémon quiere, vamos a encender la otra consola, vamos a jugar un poco para no ver. Sneasel, no, Darwin. Ese Sneasel fue que me lo dieron por intercambio en ese momento. No, Sneasel no está incluido en el reparto, pero si quieres. Mira, los Shinies son de esta acá son Rowlet, Venusaur, Popio. Solo me quedan esos tres. Estos son estos tres Shinies. De esta caja, Rowlet, Venusaur y Popio. Así que puedes elegir cualquiera de esos tres. ¿Qué? Dime cuál quieres. Eternatus Shiny es legal. No.
Eternatus Shiny es como decir... Darwin, dime qué Pokémon quieres. Eternatus Shiny es como decir que, que Samacenta y este Zacian Shiny sean legales. No, Eternatus Shiny es súper ilegal. O sea, por el momento es ilegal, porque creo que en el futuro van a haber eventos en el cual pues, van a desbloquear y van a repartir este Pokémon en el futuro. Pero por el momento son ilegales. Ya no hay Metal Shiny, se los llevaron los únicos 6 que había. Se llevaron los últimos 6 Metal que había. Es que tengo mucho delay. No. Vale, dale, no hay problema. Lo que pueden hacer es adelantar el directo hasta Santope. Calculen más o menos cuánto es el delay. Vamos a poner ese código. Vamos a ver. Intercambio 5103. Vale. Es verdad, son legales. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles son legales? ¿Pero cuáles son legales? O sea, quiero saber. Joserra, dime qué Pokémon quieres. Pero ¿cuáles son legales? O sea, el Venusaur tiene clorofila. Vamos a ver. Creo que no. Tiene clorofila. Tiene la habilidad oculta. Así que sí, tiene clorofila. Ni yo lo sabía. Vamos a ver, dice que hay mucho delay en el juego. Vamos a ver si es verdad. Bueno, sí hay un delay, como calculo de unos 15 segundos. Pero vamos a ver, Joserra, ¿quién es Joserra? Quiero que me diga bueno, Joserra, los que están ahí son Venusaur, Rowlet y 2 Popplio. Son los 3 Shiny que quedan de esta caja. Entonces Joserra se lleva a Venusaur. Felicidades. Ya nadie quiera estos Rowlet y Popplio Shiny. Reparte Sacia, dice. Para ese reparto no traigo ni a Sacia ni a Sanacenta. Pero traigo a Jirachi Shiny, así que se pueden quedar. La próxima caja de Pokémon. En la próxima caja está Jirachi, señores. No sé si... O sea, yo pienso que Jirachi es un Pokémon que a muchos les gusta, tanto como en el meta, como Celebi y todos esos, porque son Pokémon singulares. Alexis Escobedo, hola Osito, saludos Alexis, ¿cómo estamos? Poplo tiene la habilidad oculta, la verdad no sé. Creo que esos 3 Pokémon no me he fijado si tienen la habilidad oculta, lo vamos a confirmar. La verdad no sé, creo que sí, pero no sé, no los he visto. No, tiene torrente, no tiene habilidad oculta, y vamos a ver, creo que Rowlet también no tiene habilidad oculta, tiene escultura. Así que ya vamos a seguir.
Intercambio, establecer código. 5103. Dice cambia de caja. Yo quiero cambiar de caja. Pero es que esos tres todavía me quedan Pokémon en esta caja y no los puedo, o sea, dejar ahí solitos, sin dueños, sin nadie, así que vamos. Pues a ver, Daniel, elige, tenemos a Venusaur, Rowlet y Coprio. Dime cuál de estos tres Pokémon quieres. Y vamos a ponerles a jugar en la otra consola Super Mario Bros. Deluxe. Vamos a ponerle. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vamos a subir un poco el volumen. Escuchen ustedes. Mientras juego Super Mario Bros. Y supuestamente iba a estudiar. Ok, Daniel, dime. Rowlet, please. Supuestamente iba a estudiar, pero yo soy una persona que está en todo. O sea, yo estoy en todo. Voy a estudiar, voy a jugar, voy a repartir y voy a hablar con ustedes. Para que miren que se puede, se puede. Master, yo no voy a poder participar en el reparto. No te preocupes, Waco, puedes participar en los próximos repartos. Vamos a jugar Mario Deluxe. Aquí está aquí. No. Vamos a ver, ¿quién me da un Pokémon Shiny al nivel 100 por un Metal normal al nivel 100? Yo creo que me pueden poner... No creo que me pongan. Vamos a ver. Establecer código 5103. Póngale ahí. Código. Mientras vamos a jugar Mario. ¿Cuál es tu ID? Me ID es Osito. Dime qué Pokémon quieres. ¿Quién es Cucu? Alex Escobedo, es Cucu. Soy yo, ok. Dime qué Pokémon quieres, Alex. Está Rowlet, Popplio y Venusaur. Ay, me van a matar. Ay, diablos. Creo que no se puede hacer todo al mismo tiempo. Aunque sea. Que te voy a... Pobrecito los Rowlet, o sea, Cucu. O sea, me dijiste el que sea. Y me da lástima por pobre Rowlet tan bonito que hasta se puso corbatita y todo para que uno de ustedes lo adoptara el día de hoy. Quería todavía el Rowlet mientras seguimos jugando Mario. Vamos a ver. Pero quiero ver si se escucha la música de la consola. Vamos a ver un poquito la consola, casi no se escucha. ¿Qué? Perfecto. Vamos a ver a mi voz también. Ok, si no me van a matar en este juego. Qué hijo de puta. Me mataron otra vez. Ok, vamos a poner esa clave. ...5103... Vamos a darle. ¿Cuántos se pueden por persona? Se pueden 2 por persona de una misma caja. Dentro de pronto, Pimentito, ¿quién es Pimentito?
Ya cuando empieza a repartir la próxima caja, se puede otra vez 2 Pokémon por persona y así, son 3 cajas las que traigo. ¿Quién es Pimientito? Pimientito, dime qué Pokémon quieres. Ay, este Mario. Estoy yendo mal en Mario. No me van a matar, o sea. Pimientito, soy yo. Yo quiero Jirachi si cambias la ya caja. No, 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 no. Ahora, espera, Pimientito, ya vamos a cambiar de caja. Vamos a cambiar de caja y te llevas a Jirachi, ¿vale? Ahorita vamos a cumplir con la palabra, ¿verdad? Porque van a decir, no, es que Master Games no tiene palabra. Sí, gané, Mario. Master Games no tiene palabra. No, quiero cumplir con la palabra. Hasta que no se repartiera esta caja, no podía pasar a la otra. Que no era 3, 1, la primera y otras 2 que se repiten. Que no eran 3, primera. Creo que creo que Pimientito, no había visto Pimientito antes. Creo que Pimientito lo ha repetido más de 3 veces, creo yo. A ver. ¿Juegas Mario Odyssey? Ay, que Mario estoy jugando, sí, ya ni sé qué Mario estoy jugando. No, es Mario Bros. U Deluxe. Pero sí tengo el Mario Odyssey, pero no lo tengo. Creí que lo tenía. El que quiero conseguirme es el Mario Maker, que me parece muy interesante. He visto que tiene unos niveles que casi imposibles de pasar, creados por los jugadores. Vamos a poner código 5103. No, yo juego cosas. Esto es fácil. Esto es Mario Bros. U Deluxe. Ya. ¿A qué horas jugamos Fortnite? Master. Albert, ¿qué Pokémon quieres? Joco. No, espérame para mañana porque después de este directo, quién sabe, ¿eh? Quién sabe, después de este directo voy a quedar cansado y ya son las. Vamos a ver, no me funciona esta forma. Son las 2 de la mañana aquí en Asia. Vamos a ver, soy Albert. Albert, dime qué Pokémon quieres. Está Rowlet, Venusaur y Popio Shiny. Están solo esos tres. Ok, quiere Venusaur. Bueno, entonces ya son las 2 de la mañana y tengo que ir a descansar porque mañana empieza un nuevo día en el cual tenemos que ir a trabajar. Así que vamos a dejarlo para otro día, pero seguro que vamos a jugar, guapo. Tú sabes que ayer jugamos, vamos a seguir jugando. Así que vamos, yo tengo paciencia. Ay, me voy a matar en Mario. Okay. No. Alberto, gracias Alberto por sintonizarnos. Puedes quedar, ya vamos a repartir la próxima, pues se puede repetir Alberto y se puede repetir 2 veces por caja. Son 3 cajas de Pokémon las que traigo. Apenas estamos terminando de repartir la primera caja. Pónganse código 5103. Creo que voy a ser la persona con la peor puntuación en Mario porque estoy perdiendo mucho. Ok. Vamos, honguito. Ay, mierda. No. Es un honguito de puta. Ok, estamos.
Bien, vamos bien, vamos bien. Ok, vamos a poner una pausa. Mei, ¿quién es Mei? Meji, dime qué Pokémon quieres. Un Venusaur, vale, Venusaur. Felicidades. Ya solo me quedan, vamos a ver, 4 robles y 2 pipios. Estamos a 6 Pokémon para que se vayan, para que empecemos con la nueva caja. Y viene el sabor, viene Jirachi. Veamos, nos faltan 6 Pokémon para que comience la segunda caja. Y siento feliz porque una caja menos para ir a dormir. Ay, casi me mata el Mario. Ok, seguimos. Cincuenta y uno 51-0-3. Muy bien, jugando Mario, aquí jugando Mario. Para todas las personas, no es que crean que es que me aburro haciendo. ¡Ay, joder! ¡Me mataron! No es que me aburro haciendo el directo. Lo que pasa es que yo soy una persona que cree. Que Gloria, dime qué Pokémon quieres. ¿Quieres Roll? Está Rowlet y Piplio. Poplio. Soy una de las personas que cree que el tiempo es oro, así que me gusta hacer, soy un multitareas, que le gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Le gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Queda, si se, le gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces por eso estoy aprovechando a jugar Mario. O sea, eres tonto. Se están peleando aquí. ¿Qué Gloria? ¿Qué Pokémon es el que quieres, Gloria? Gloria. Gloria. Growler. Es un Rowlet. Ok, tuvimos un Rolex. Un pajarito. Y seguimos jugando el Mario. Ya me he matado como 1000 veces en este Mario. Ay. Honguito. Ok. Perfecto. Agarrar la moneda. Ay, mierda. Ok, viene por aquí, viene por aquí. Ok. A ver. Todavía no terminado de repartir. Seguimos jugando. Persona que valora su tiempo. ¡Ay, ay, ay! Persona que aprovecha el tiempo, o sea. Así que vamos a jugar Mario para aprovechar el tiempo al máximo. Para que después no digan que uno no. No digan que pierdo mi tiempo, Aprovecho el tiempo al máximo jugando. ¡Ay! ¿Y esto qué es? ¡Ay! Voy a quedar ciego de tanto pantalla que miro. ¿Qué? A ver, seguimos con el reparto. El ID es cosito y la clave es 51003. Sí, hay delay de como 15 segundos, creo yo. Hay un delay como de 15 segundos. Alberto, ¿cuál quieres? ¿Quieres a Rowlet o quieres a Popio? Hay dos todavía, dos Popio y dos y cuatro Rowlet. Rowlet, Rowlet, Rowlet. Ok, te llevas a Rowlet.
Mm, Mis Pikachu dice, tiene dos Switch. Mm, eso lo voy a dejar como una incógnita. Voy a dejar como. Vamos a hacer como hacen todos esos youtubers ahí. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Master Game. Primera pregunta, ¿tienes dos Switch? Vamos a ver. No la vamos a responder hasta que hagamos esa. Me es broma. Sí, sí, tengo dos Switch. Tengo dos Switch. Pero una es prestada, no crean que es mía. O sea, yo soy. Pues, o sea, escasos recursos económicos. Es prestada. Mi amigo me la prestó. Mi amigo el que me ayuda a pasar los Nintendo. Me prestó la Nintendo Switch. Entonces estoy aprovechando y jugando en ella. Vamos a ver. Poner 5103. 5103. Hay Rowlet y Poplio por el momento. Después empiezo con la siguiente caja. Y la siguiente caja viene cargadita. Miren cuál es la siguiente caja. Tengo más Poplio, Liren, Mew, Hirashi. Tengo este Oranguro y este Excadrill Shiny. Así que por ahora solo se puede elegir Poplio y Rowlet. Poplio, please, ok. Mientras seguimos jugando más Mario. A paso este fucking nivel. Así nos vamos a concentrar. ¡Ay, no! Porra acá, son nacidos en Galar. Estos Pokémon, la verdad no sé si son nacidos en Galar, ¿eh? Creo que vienen de la. De Sueño Luna, creo yo. No sé. Vamos a poner código 5103, señores. Ay, ya me tiene este nivel. No, 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 no. Ok, te metí, maricón. Esta rosa, ¿qué Pokémon quieres? Está Rowlet y Popplio. Elige uno de estos dos. Popplio, ok. Ya solo me quedan Rowlet, señoras, y que las otras tres personas ya no pueden elegir, al menos que se quieran llevar un Pokémon que no sea Shiny. Ay, mierda. Ay, 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 ay. Me voy a matar. Ok. Vamos a ver. Solo quedan 3 Rowlet para que comencemos con la segunda caja. A ver, intercambio. 5103. Vamos.
Bueno, ya no, que ya no hay ya no hay elección. Porque te llevas a roble, Cucu. No te queda de otra. Y esta es la segunda vez, Cucu. Espera que. Ay, que reparta los Pokémon de la siguiente caja. Ay, ay, no sé. Ay, Cucu. ¿Qué juego este? Juego, 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 juego. Ah, casi me mató. No, 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 no. Ok, ok. Poner una pausa, ya vamos a poner una pausa. Ok, ya solo quedan dos robles. Dos robles para que sigamos con la siguiente caja. Código 5103. Estamos a dos robles de la siguiente caja. Me pasé. A ver. Arito. Ya solo queda un roble más y empezamos con la siguiente caja. Llamen a toda la gente, que, que ya se ha llevado los Pokémon. Ya vamos a empezar con la segunda caja. Ya vamos a empezar con la segunda caja. Se puede repetir dos veces por caja, señores. Ay, me mataron. Casi me mata. Se puede repetir dos Pokémon por caja. Ah, mierda, mierda, mierda. ¿Qué es esta mierda? No. Ok, vamos a ver. Solo queda un roble, solo queda un roble. Sí, vamos a cambiar el código definitivamente para la siguiente caja. 5103. Me harías osito. Ok, vamos a darle la orden a este Nightbot que cada vez que me pregunten cuál es su ID, responda osito. Vamos a ver. Se lleva el último roller y vamos con con la segunda caja de Pokémon. A ver, ok. Perfecto. Pues sí, comenzamos con la siguiente caja. ¿Tienes Zamazenta Sacian para repartir? No, no traigo a Sacian ni a Zamazenta en este reparto, pero traigo Pokémon interesantes. Albert salió como 4 veces. Y Albert, a ver qué pasa. La verdad que no me fijé, la verdad. Vamos a cambiar el código de la segunda caja. De la segunda. Vamos a ver. Segunda caja. Vamos a poner 9, 3, 6, 8. Ese va a ser el código. Ese va a ser el código, el que está en pantalla. Se puede repetir, señores. Y ahora empezamos con la segunda caja. Por mientras vamos a tomarnos un break. 10 segunditos, ya vengo, ya vengo.
Ah, definitivamente que voy a quedar ciego. Ahorita me fui a lavar la cara porque ya no aguanto de tanto ver tanta pantalla. O sea, que estoy viendo la pantalla del móvil, de dos Switch, del televisor, del ordenador. Así que voy a quedar ciego, señores, sigo así. Vamos a ver, código es 9, ya se me olvidó el código. 9, 3, 6, 8. Pues a ver, me voy a hacer una pregunta. Litten tiene intimidación. Vamos a verlo. La verdad no sé si tiene intimidación. Les prometo que les voy a traer estos tres Pokémon con sus habilidades ocultas. Ahora por este, ahora no sé si están con habilidades ocultas. A ver. Mar de llamas, tiene mar de llamas, no tiene intimidación. Así que vamos a ver. Jenny. Jenny, pon el nombre del Pokémon que quieres. Tenemos en esta caja. Ok, Jenny se lleva Poplio. Y vamos a seguir jugando. Ah, 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 ah. ¿Qué es esto? Ah, claro. Ok, seguimos con la segunda caja. Reparto será ahora, no, en este reparto no tenemos el ahora, es que ya lo repartí anteriormente en otro reparto, así que no pude traerlo en este reparto. Como les dije, vamos a ver este código 9368. Como les dije, voy a hacer un especial 500 suscriptores. Voy a repartir 5 cajas Pokémon. Y ahí, señores, sí que voy a traer muchos Pokémon. O sea, va a estar bueno. Alberto, ya me sé hasta tu nombre. Pero dale, elige. Ahora, Albert, si sales más de 2 veces, esta es la primera. Si sales más de 2 veces, tienes que esperar a que empiece a repartir la siguiente caja, ¿verdad? En la anterior caja no me fijé, creo que saliste más de 2 veces. Así que vamos a ver, Excadrill. Escadril, creo que esta Escadril tenía ímpetu arena, si no mal recuerdo. Así que, ¿a qué horas jugamos Fortnite? Dice Juaco. Juaco, vamos a jugar mañana, vamos a jugar. Es que hoy no puedo jugar, Juaco, porque mira, ya son las 2:30 de la mañana. Y tengo que repartir 2 cajas de Pokémon. Creo que voy a terminar como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. O depende, vamos a ver, Mato, si todavía me siento como que no tengo tanto sueño, vamos a jugar, ¿vale? No, no tengo ni Crossman. Como les iba diciendo, tengo el especial de 500 suscriptores que haga. Van a ser 5 cajas de Pokémon. Y tengo a todos esos Pokémon que me están diciendo Serahora, Necrozma, Lunala. Todos estos Pokémon vienen en el próximo reparto. Viene el reparto, no en el próximo, viene el reparto de 500 suscriptores. Y para que miren que no les miento, para que miren que no les miento, estoy apartando estos Pokémon. Miren estos Pokémon que están aquí. Está Lunala, Zekrom. Aquí está Necrozma.
¿Qué pasa? Que estos Pokémon son Pokémon que me han quedado de repartos anteriores. Y vienen para el siguiente, para el próximo, para el reparto de 500 suscriptores. Vienen para el reparto y voy a traer más. ¿Qué Fips? Dime qué Pokémon quieres. Vienen para ese reparto y todos, o sea, van a ir cargados 5 cajas de Pokémon. Hmm. Dame a un Mew, please. ¿Qué? ¿Qué llevas a Mew Shiny? Ok, seguimos. Seguimos con el reparto. Código 9368, creo. Ok, 9368 se puede repetir 2 veces por caja. Y pueden elegir el Pokémon de la caja que está repartiendo. Así que con ese código, vamos a ver. Mayhem, Mayhem, dime qué Pokémon quieres. ¿El mío es de evento? Sí, el mío es de evento. Es más, este Mew es el único Mew legal, creo, Shiny que está porque es del Mew de un evento que hubo en Japón. Así que sí, el Mew es de evento. Un Liren, ok, perfecto. Tiene Master Ball. La verdad no sé, no sé, la verdad es que no me fino tanto en qué tipo de Pokéball viene. Ay, 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 ay. Sí, sí viene Master Ball. Ok, espérenme, vamos a ver, denme unos segunditos. Tengo un problema aquí, no sé, no pasa nada. Denme unos segunditos, un minuto, denme un minuto.
Todavía espérenme unos momentos que hay un problema con esta capturadora. Solo me voy a tardar un minuto aproximadamente. Un minuto y ya estoy de regreso. Ok, ya estoy de regreso. Ya resolví el problema. Y vamos a poner ese código. Vamos a seguir. Debería ir en Val Roja. Pues la verdad no sé. La verdad no sé. Creo que sí es. Eso sí, no estoy seguro, pero me dijeron que era de evento. O sea, no. Creo que sí. Sí, cuando son Pokémon de evento, tienes razón, tienen que venir en la Gloria Val. Pero, o sea, tal vez no es el de evento, como me habían dicho. 9368 es el código. Soy Cobalion Shiny o Mewtwo Shiny por Poplio. Alguien acepta. Vamos a ver. Vamos a ver, Arito, ¿qué Pokémon quieres? O sea, de esta caja. De esta caja, ¿qué Pokémon quieres? Arito, Poplio Shiny. Soy yo, Mew, porfa, ¿ok? Qué video, que se me había olvidado que estaba jugando Mario. Vamos a seguir jugando Mario. Ah, puta. No. Intercambiar. Disculpa, disculpa, Arito, disculpa. Vamos a seguir. No sé, lo tendré guardado, pero mejor no lo uso. No, hombre, no. ¿Cómo se llama? Videos. No tengas miedo, ¿sabes por qué? O sea, esos Pokémon son legales. Si fueran legales, o supongamos que no lo fueran, nunca van a banear nunca van a banear a la persona que recibió el Pokémon. Tal vez, digamos, supongamos que fueran ilegales, no lo son, ¿verdad? Creo que el que banearían sería a mí o a mi amigo que fue el que me pasó estos Pokémon. Pero te digo que son legales, o sea, 9863 son legales y hasta yo lo he usado. Yo tengo un Mew de estos Shiny y lo he usado en batallas y tengo tiempo de jugar con este Mew Shiny y no me ha pasado nada, no me han baneado. Vamos a ver. Creo que puse el código mal. Vamos a ponerlo de nuevo. Pero si piensas que el Mew tiene algo, puedes cambiarlo. 9368 368. No, maldito hombre. Que vamos a ver, Meyer. Oye, esta es la segunda vez, o sea, tienes que esperar a la segunda, a la última caja para poder seguir participando. Así que dime qué Pokémon es el que quieres de esa caja. Dime, Mayhem. ¿Qué es Mayhem?
Necesito otra vez más. ¿Quién es Mayhem? Necesito que Mayhem me diga qué Pokémon quiere. Ok. Es a Mew. Vale. Dice, lo puedo cambiar por un Jirachi. No, porque, o sea, ¿cuántas veces? Depende de cuántas veces seas Fips. Creo que ya tienes las dos veces en esta caja. Si todavía no tienes las dos, si todavía no tienes las dos veces, te conectas, puedes pedir un Jirachi. Se puede repetir los Pokémon por caja. Nadie quiere un Mewtwo Shiny por Tokyo. Shiny, ¿en serio? ¿Por qué el Rowlet tenía DT5? Gracias. Es un regalo, mis Pikachu. Es un regalo, DT5. ¿Cuánto delay? Ay, creo que hay un delay como de 20 segundos. O 15, por ahí. Vamos a poner código 9368 y vamos a buscar a la siguiente persona. Una vez encontrada esta persona, dice, hola, no estoy en casa ahora, ¿cuándo acaba? Quisiera un gatito shiny. Todavía le queda bastante, Arito, segunda vez, Arito. Ya tienes que esperar después de esta, tienes que esperar una tercera vez. Y ahora dime qué Pokémon es el que quieres. O sea, vamos a ver, tenemos a Arito, tenemos a Albert, tenemos cuando los mire, yo sé que hay otros que ya llevaron dos veces. Ya saben, solo dos Pokémon por persona. Y ahorita vamos. Ok, seguimos por reparto. Vamos a ver. Hace falta que tenga disco. A ver. Intercambio. 9368. Ok, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal les va? Cucu, vamos a ver. Cucu es la segunda vez también. O sea, Cucu, después de esta tienes que esperar. Ahora dime qué Pokémon es el que quieres. Orankuru. Ok. Y vamos a seguir jugando Mario.
Hay legendarios, sí, hay legendarios, Marce. Hay legendarios. En esta caja estoy repartiendo Jirachi y Amigo. Y en la otra caja creo que también traigo otros legendarios. Hay demasiado. Hay demasiada gente, dice, es injusto. Creo que vamos a hacer algo. O sea, vamos a ver. Veintitrés, 6, 8. Bueno, los legendarios salen ahí cuando estoy repartiendo el Pokémon. Vas a ver que está Hirashi y está Mew. Ahí está, 0. Ok, vamos a ver. 0. 0 elige el Pokémon. Ok, 0 quiera Poplio. Ok, vamos a hacer lo que dice Alex Escobedo, que es Cucu. Vamos a revisar después quiénes son los que ya llevan 2 veces en esta caja. Los que ya llevan 2 veces van a tener que esperar a que reparta la siguiente caja. Solo son 2 veces por caja, así que tienen que esperar a la siguiente caja si quieren seguir participando. Ah, me mataron Mario. Buena idea, Cucu. Vamos a ver. Vamos a ver quién ya participó más de 2 veces. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a poner así para que todos miren. Para que todos miren, ¿verdad? ¿Quiénes son los que ya participaron? Son 2 veces por caja. O sea, 2 veces. Cada persona puede participar 2 veces por caja. Y vamos a ver aquí. Puedo ver el ID. Albert lleva 1. No, pero con este huevo pueden hacer trampa también. Jenny lleva 1. Jenny. Eso no falta que después me empiecen a dar huevos todos para que no sepa, pero los voy a anotar aquí en la lista. Así vamos a ser más justos. Se puede repetir 2 veces por persona. Aquí vamos a ver desde aquí. Está Thomas. A ver de quién es este. A ver si hay otra forma más rápida. A ver. Go. Vamos a ver aquí. Tips. Arito que ya lleva las 2 veces. Arito puede participar en la próxima. Y Meije lleva 1 vez. Así que ahí estamos. Ahora ya sabemos quiénes son. Albert, Arito y vamos a ver, son las personas que ya llevan 2 veces, así que vamos a seguir con el reparto, no nos vamos a atrasar más. Bueno, pero si tú eres el del huevo, quiere decir que ya llevas las 2 veces, porque ya sales en otro, el huevo. Y tú eres Cuco ya tienes las 2 veces. Tienes que esperar entonces a la siguiente caja para que puedas seguir participando en el reparto. Esto con motivo de que todos tengan. Que todos lleven un Pokémon 6 Deadpool.
Mira, aquí lo vamos a ver. Vamos a ver, dices que tú eres el del huevo. Y tú eres el del huevo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ah, creo que sí me sale, la verdad. Tú eres el del huevo. Ah, bueno, tienes razón, tienes razón. Tienes el... vamos, Jirachi, porfa, dice Deadpool. Tienes razón, solo tienes una, Cucu. Solo tienes una. Solo tienes el huevo. Entonces sí puedes... Solo puedes seguir participando. No me había fijado en esa parte. Mierda, me mataron. No. Ok, seguimos. Vamos a ver, intercambio. Código 9368. Fips. Fips, ya con esta es la segunda vez. Dime, Fips, ¿cuál quieres? ¿Cuáles repartes? Dice que era Hirashi. Y aparte todos estos que están aquí. Aparte tengo otra caja donde tengo Gigantamax y los iniciales de Kanto en su última evolución. Así que se puede repartir 2 veces por caja para las personas que quieran seguir participando en el reparto. No, Fips solo ha estado 2 veces, ya yo lo tengo en la lista, ya tengo la lista de las personas. O sea, ahora sí ya llevo un control de las personas que ya participaron más de 2 veces, así que tranquilos, tranquilos que tengo todo bajo control. Seguimos, vamos a ver, establecer códigos 9368. Chris, ok, Chris es primera vez en este. Chris, dime qué Pokémon quieres. Dice, ¿cómo se llama tu ID, bro? Se llama 10 Osito. Vamos a ver, Chris quiere a un Mew. Perfecto. Dice, los Pokémon son legales, son 100% legales, Luis Pikachu. Si no fueran legales no se pudiera hacer intercambio online, te lo digo. Te lo digo porque antes me han pasado unos Pokémon ilegales. Quise usarlos
en línea y no se pueden usar. Los Pokémon ilegales, hay incluso Pokémon que son legales. Hay incluso Pokémon que son legales y con un ataque que un ataque que por ejemplo la Pokéball con la que fue capturada, no se podría decir, no sea compatible, ¿verdad? Con ese Pokémon, porque hay Pokémon que son eh, digamos que si los capturas con cierta Pokéball es imposible. Por ejemplo, la Gloria Ball, se sabe que la Gloria Ball es para los Pokémon que se dan en eventos y cosas así. Y digamos que salga cualquier Pokémon con una Gloria Ball es ilegal, pienso yo. Entonces, este Pokémon ya tiene cierto problema y no lo puedes usar en línea. Es ilegal, porque es imposible tener un Pokémon, cualquier tipo de Pokémon, digamos que un Pokémon que no haya sido repartido en evento con la Gloria Ball, y por lo tanto no lo vas a poder usar en internet. O sea, desde el momento que estos Pokémon se pueden traspasar en línea, eh, tengan por seguros que son legales. Ya los he usado y no he tenido ningún tipo de ban, ningún tipo de baneo, así que no se preocupen. Bismel, dime cuál Pokémon quieres. Paco, ya te va a dar tu tiempo. No te preocupes. Es que es el Mew, tú lo tenías que capturar, por eso tienes la Master. La verdad, la verdad no sé. Ok, quiero el Mew, la verdad. Yo te digo, ese Mew, sé que es legal. Ahora, la procedencia de ese Mew, no lo sé. Si ustedes pueden ver, es japonés, o sea, de la región japonesa. Y ese Mew me lo pasó mi amigo. Y la procedencia de ese Mew, me dijeron que era un Mew de evento, ¿verdad? Pero tienen razón que el Mew, si es de evento, tiene que ver con la gloria, güey, pero no entiendo, o sea. Pero al parecer no hay problemas con el Mew porque, como pueden ver, se puede usar en línea y no tiene problemas. Así que es lo importante, ¿verdad? Que se puede usar. Y me voy a fijar. Vamos a ver, tienes más Mew. Ya se acabaron los Mew. Creo que este era el último que me quedaba. Me fueron rápido los Mew. 9, 3, 6, 8. ¿Saben por qué a mí me gusta traer estos Mew? Porque... O sea, tal vez no importa, la verdad, ¿cómo se llama? Si me bloquean el video o lo que sea. Pues lo voy a decir, o sea, voy a decir. Bismel, esta es la segunda vez. Y si quieres repetir, tienes que esperar a la siguiente caja, a la próxima. Ahorita elige el Pokémon que quieres. Bueno, como les iba diciendo, ok, Nirashi, como les iba diciendo, lo que se hizo con la Pokémon Plus esta, para mí es una mierdada de, de los creadores de Pokémon de este juego, Game Freak, de Pokémon Company. Entonces es una mierdada que nos hicieron a nosotros, de vendernos un Pokémon, prácticamente vendernos, porque, o sea, no digo que esta Pokéball Plus no sea útil, pero o sea, sí está un poco sobrevalorada de precio.
Y es prácticamente que las personas, o sea, no todas las personas quieren una Pokéball Plus. No todas las personas quieren una Pokéball Plus, pero hay muchas personas que quieren al Mew. Hay personas que tal vez se compraron la Pokéball Plus solo por el Mew. Y imagínense cuánto, o sea, no recuerdo a cuántos euros o dólares está la Pokémon Plus, pero cuando yo la compré, o sea, yo la compré cuando salió el juego de Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, y vamos a ver, creo que fueron como, compré el combo, los dos me salieron como en 100 euros, algo por ahí estaba el precio. Ponky, dime qué Pokémon es el que quieres. Entonces, ok, emiten. Entonces, o sea, solo por un Pokémon. Por eso es que me gusta traer estos Mew, la verdad. Para que ustedes no tengan que estar pagando esa barbaridad de dinero solo por conseguir un Mew. Que, o sea, para mí que eso es como una prueba, ¿verdad? Es como que ellos dicen, vamos a ver si los fans no dicen nada, pero mucha gente lo criticó esto de la Pokéball Plus. Además que, o sea, solo es uno por Pokémon. O sea, si quieres, si lo jugaste en Pokémon Let's Go Pikachu, usaste la Pokéball Plus y ya, o sea, extrajiste el Mew, ya no lo puedes usar en Pokémon Espada y Escudo. O sea, solo tienes una oportunidad. Digamos que tu cuenta, digamos, se te borren los datos de tu cuenta, pierdes al Mew. Y quieres volver a tener un Mew, tienes que volver a pagar, comprar una Pokéball Plus. Y ya vas a tener dos Pokéball Plus haciendo nada de adorno. Entonces, bueno, son cosas que creo que nosotros los fans de Pokémon deberíamos de darle duro a esas compañías para que el cero la segunda vez ya, la segunda vez, dime qué Pokémon quieres. Nosotros deberíamos de darle duro, ¿verdad? A estas compañías y no apoyar esto, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, eh, que emiten, estas, por ejemplo, no comprar esto, a menos de que les guste de verdad, porque a mí me gustó bastante esta Pokéball Plus y le di buen uso, la usé bastante en Pokémon Go, la usé en Pokémon Let's Go Pikachu. O sea, la usé bastante, me gustó bastante esta Pokéball Plus. Pero lo que encojona, la verdad, lo que no me gustó es lo de la parte del Mew. O sea, creo que el Mew debieron de haberlo dado gratis sin necesidad de cobrar dinero, ¿verdad? Y lo de la Pokéball Plus como algo que si los fans lo queremos comprar o no, es como decisión de cada quien. Aunque ellos lo hicieron ver de la otra forma, que es como que compra la Pokéball Plus y te regalamos el Mew. O sea, eso es como ellos lo quisieron hacer ver, pero si hubiera sido de esa manera, entonces hubieran regalado el Mew. O sea, hubiera habido otra manera de poder conseguir el Mew sin necesidad de comprar esta Pokéball Plus. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Deberíamos nosotros como fans, castigar este tipo de acciones porque en el futuro, o sea, ya estamos bien jodidos con esto de que nos metan al juego. Que Rubén, dime qué Pokémon quieres. Estamos bien jodidos con esto de que nos vendan el juego, que después tenemos que comprar el online, que después que Pokémon Home, que Pokémon aquí, que Pokémon allá, y al final nos sacan, o sea, nos sacan más de 100 euros solo para poder jugar el Pokémon, o sea.
Injusto la verdad. Pero bueno. Rubén. Rubén solo tiene una, lo vamos a anotar en las listas. Se puede repetir 2 veces por caja, así que hola, ¿cómo hago para tener a un Pokémon Shiny? Quisiera Alite. Vamos a ver, Resu. Es sencillo, solo tienes que participar. Con el código que está en pantalla, tienes que poner el código y si logras conectarte, pues las personas que se logran conectar, lo único que tienen que hacer es decirme qué Pokémon quieren de la caja que esté repartiendo y te lo llevas. Sencillo. Y se puede repetir 2 veces cada persona por, por caja. Ok, Coco, esta es la segunda. Ahora dime qué Pokémon quieres. Vamos a ver. Torrecat, no tengo Torrecat, pero te voy a dar la lista. Vamos a ver. Son las 3 de la mañana aquí. Creo que este reparto me va a tardar más de las. Debe terminar como las 5 de la mañana aquí. Quiero terminar antes. Pero ya tengo muchos Pokémon que repartir. Tengo más de la mitad. Vamos a ver en esta. Tengo casi la mitad de Pokémon. Tengo la caja llena de Jirashis al final. Al final nadie le gustó tanto estos Jirashis. Como que, vamos a ver, 9368. Vamos a ver, Rubén, ya la segunda vez. Dime, Rubén, ¿qué Pokémon quieres? A Jirachi, perfecto. Que Rubén, ya sabes, puedes esperar a que empiece a repartir la próxima caja, en la cual vas a tener oportunidad de repetir 2 veces, igual que en esta. Y esto va para todas las personas que están viendo en directo este reparto. Estela, dime qué Pokémon quieres, Estela. Tengo a Jirachi y a Lite en esta caja.
Ya solo me quedan 3 ítems. Y después voy a pasar a repartir la siguiente caja. Que es esta que está por aquí, que está bien cargadita con Pokémon Gigantamax. Que es, yo quiero un ítem. Vamos a ver, un ítem Shiny para ti. Solo me queda un ítem más y después ya solo me quedarían los Jirachi. Yo por aquí voy a seguir jugando Mario. Quiero decir que tengo un poco de hambre. No he comido, no he cenado. Así que después de este reparto me voy a ir a preparar algo antes de ir a dormir. Ok, vamos a ver, seguimos. Dice, hay delay, creo que es Yender, sí, hay un delay creo de 15 segundos aproximadamente. Así que tienes que ir poniendo el código constantemente hasta que se te conecte. Se puede repetir, señores, dos veces por caja. Funky, que Funky no está en el listado, lo vamos a anotar y elige un Pokémon. Funky, hay un Lite en esta caja y los demás son Jirachi. Que dar ítem. Y ahora solo me quedan Jirachi en esta caja. Dice, ¿cuál es el código? El código es el que está en pantalla, es 9368. Yo mientras sigo jugando Mario. Quiero dar fin a este Mario. Ok. Al fin pasé ese nivel. Ok, así que ya saben, puedes repetir 2 Pokémon por caja. Y después de esta, sigo con la siguiente caja, así que pues estén pendientes. Ok. Vamos a ver quién es la siguiente persona. Se puede Omar Castañeda pregunta si son legales. 100% legales. Omar, no, sin preocupación. Vamos a ver. Iván, dime qué Pokémon quieres. Elige tu Pokémon, Iván. Ah, no, ya no se puede elegir, solo tengo a Jirachi, Iván. Te llevas a Jirachi y Iván. Puedes repetir 2 Pokémon por caja. Y la siguiente, ya voy a empezar a repartir la siguiente caja que también está bien cargada con Pokémon Gigantamax y los iniciales de Kanto. Sí, ya solo hay, en esta caja ya solo hay Jirachi, o sea, puedes participar. Llévate, ahorita no tienes más opción que llevarte al Jirachi y puedes ir participando en la siguiente caja. Solo has participado una vez en esta, o sea, tú puedes llevarte hasta 2 Jirachi en esta caja porque eh, por persona se pueden llevar 2 Pokémon de la misma caja, o sea,
te llevaste un Jirachi, te puedes llevar otro Jirachi, puedes ir participando para la siguiente caja que ya voy a empezar a repartir. Así que suerte. Suerte para las personas que vienen llegando, que son nuevas al canal. Y recomendación, suscribirse para que puedan estar pendientes a los futuros repartos que siempre traigo. ¿Por qué nadie quiere el Jirachi? O sea, desearía que uno de ustedes me dijera en los comentarios por qué nadie quiere Jirachi. O sea, pensé que iba a ser un Pokémon que las personas iban a querer bastante, pero la verdad que no pegó mucho en este. Tal vez es porque. Tal vez es porque no. Para combates no sirve mucho, pero un Pokémon singular. Hay Mon Shiny. Renzo, dime qué Pokémon quieres. No hay Mon Shiny, pero traigo al. Tengo al Snorlax Gigantamax Shiny. Y cualquiera. Y está en la siguiente caja. Así que ya voy a empezar a repartir la siguiente caja. Y vamos a ver. Resu se lleva Jirachi. Estoy preguntando como tonto, preguntando si qué Pokémon quieren. Y ahorita solo quedan Jirachi. Me quedan 6 Jirachis y después continuamos con la siguiente caja. Ok, llegamos a los 400 suscriptores. Y ya que hemos llegado hasta aquí, quiero decirles en primer lugar gracias. Personas que miran estos repartos, que miran los videos, que me apoyan. Y quiero decirles que voy a hacer un especial 500 suscriptores, un especial de 500 suscriptores. Dentro de cuando tenga los 500 suscriptores, voy a hacer un especial de 500 suscriptores donde voy a traer 5K de Pokémon, un reparto especial, o sea, 5K de Pokémon, los cuales voy a traer, o sea, todo Pokémon, o sea, así que espero llegar dentro de poco a esa cifra para que puedan participar en ese mega reparto. Así que vamos a ver. Eso sí me interesa. Snorlax Gigantamax Shiny. Sí, tengo el Snorlax. Está en la siguiente caja. Así que ya vamos a empezar. Solo déjame que reparta estos 6 Jirachis y comenzamos con la siguiente caja. Bahamut. Mientras sigo jugando Mario aquí. Ay, 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 oh. Ay, mierda, 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 mierda. No, 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 no. Mierda. Mamma mía. Vamos a ver. Seguimos con el reparto. Cierre su segunda vez y espera a la siguiente caja.
Pero en esta caja ya no puedes participar más. Después de esta caja voy a seguir con la siguiente caja y ahí se puedes participar. Ok. Ay, no, 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 ah, mierda. Mataron de nuevo. Ok, seguimos con el reparto. Mientras jugamos aquí Mario Bros. Vamos a ver. Vamos a ver. El código 9368. Falta poco para que comencemos con la siguiente caja, así que ciencia. Hola, voy llegando. Lex, vamos a ver. ¿Cómo estás, Héctor Iván? Saludos. Álvaro Garrido, hay delay, hay un delay como de, vamos a ver este delay porque quiero ver cuánto de delay hay. Siete, 8, 9, 10, 20 segundos de delay hay un delay de 20 segundos. Acabo de contar yo. Acabo de contar. Estoy hablando como robot. Acabo de contar. Este código es 9368. Hay un delay como de 20 segundos. González pregunta que cuáles son los Pokémon que hay. Bueno, ahorita estoy repartiendo el Jirachi. Solo me quedan 4. Luego hay una caja más en las cuales hay muchos Pokémon, Gigantamax, al Duraludon, la verdad no sé, miren, esos son los Pokémon que traigo. Es la última caja que sigue después de esta, donde hay unos Gigantamax y Jirachi y los iniciales de Kanto en su última evolución. Ahorita estoy repartiendo al Jirachi y las personas que vienen llegando se puede repetir 2 Pokémon por caja, así que puedes repetir 2 veces por caja. Puedes repetir 2 veces en esta caja y puedes repetir 2 veces en la siguiente caja, así que pueden estén pendientes y ya se viene la última caja y seguimos. Mi ID es Osito. Solo me quedan 2 Jirachis más para repartir la última caja. Puedo pedir un torre acá. Es que ya no quedan ítems. Ya repartí todos los que tenía. Ah, esa es otra cosa. Pueden elegir el Pokémon. Pueden elegir el Pokémon que quieran. O sea, ustedes lo eligen de la caja que está repartiendo. Ustedes lo pueden elegir. O sea, son varias cosas. Pueden repetir 2 veces por caja y pueden elegir el Pokémon. Así que este reparto
Please, de ahí, Galeana, no me toca. Bueno, hay que seguir, hay que seguir intentando y la verdad que quisiera que todos llevaran un Pokémon, espero que todos tengan la suerte de llevarlo. Por eso puse la posibilidad de que todos que repitieran hasta 2 veces para que si puedan llevarse estos Pokémon. Hay Munchlash, no hay Munchlash, solo hay solo hay Snorlax Gigantamax Shiny. Que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero alcanzar a Jirachi. Héctor Iván, todavía hay Jirachis en la otra caja. Hay 3 Jirachis más, así que todavía hay oportunidad. En esta ya solo me queda un Jirachi. ¿Tienes a Corsola Shiny? No, no lo tengo. En este reparto no traje a Corsola Shiny. Tal vez lo traiga para un futuro reparto. Fijo que lo voy a traer en el reparto de 500 suscriptores, el especial de 500 suscriptores que pienso hacer dentro de poco. ¿Cuándo le das para que os toque con él? No entiendo. Vamos a ver. Kaylee. Te llevas el último Jirachi de esta caja y pasamos a la otra caja. Vamos a tomar un break de 10, unos 15, 20 segundos. Ok, seguimos con el reparto. Y vamos a cambiar el código. Vamos a poner un código diferente para la siguiente caja que va a ser 4027. ¿Qué va a ser el nuevo código? Ver tantos Pokémon se me hace agua a la boca. Ok, mira. Ahorita vamos a empezar con la última caja que está aquí. Recuerden, señores, 2 Pokémon por caja, 2 Pokémon por persona y pueden elegir el Pokémon que ustedes quieran. Así que estas son las reglas y vamos a finalizar con esta última caja. Vamos a poner el código en pantalla que es 4027. Y nada, les deseo suerte. Ya esta es la última caja. 027. Vamos a ver, para que miren, o sea, Makai, voy a ir tomando nota. Dime qué Pokémon es el que quieres. Se desconectó, así que bueno, vamos a ir con la siguiente persona.
Todos estos Pokémon son shinies. No, que estoy poniendo el código pasado. Vamos a poner el código nuevo. 4027. Esta ya es la última caja y por fin, porque ya nos vamos a ir a dormir y aquí ya son las 3:30 de la mañana. O sea, qué rápido se va el tiempo en nuestros repartos. Matthew, dime qué Pokémon quieres. Te vamos a anotar en la lista. Solo 2 Pokémon por persona, Matthew. O sea, puedes participar una vez más. Así que dime qué Pokémon quieres. Tienes Toxtricity. En este no traigo Toxtricity Gigantamar. Este Toxtricity lo traje en un reparto pasado. Pero aquí viene en el especial de 500 suscriptores, bien. Aquí vienen todos esos Pokémon, bien. Aquí vienen los Pokémon más interesantes. Es más, si hay Pokémon que a ustedes les gustaría que trajera en ese especial de 500 suscriptores, pueden ponerlo en los comentarios. Yo voy a tomar nota de eso para traerlo en ese próximo reparto. ¡Ay, me van a matar! ¿Qué son los más hijos de puta? No. ¡Uy, puta! Ok, seguimos con el reparto. Vamos a ver. Última caja, última caja. 4027. ¿Qué legendarios quedan? Ya solo me queda Jirachi. Es el último legendario que me queda. Funky. Dime Funky, ¿cuál es el que quieres? Y de paso te anoto en la lista. Terele, ok. Ay, güey, puta. Oh. No. ¿Qué? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Hijo de puta. Que Y y R. Nos vamos y vamos a ponerlo aquí. Ok, vamos a ver. Tenemos con el reparto. Mientras jugamos Super Mario. A ver. 4027. Funky pregunta si puedes seguir participando. Sí, si son 2, le puedes repetir 2 veces por cada Funky, puedes participar, puedes ir participando y llevarte cualquiera de estos Pokémon una vez más. Dice, guárdame, Master, guárdame un Snorlax, siga, que estoy en Meiji, ¿qué Pokémon quieres? Vamos a anotar a Meiji. Que estoy en Incursión Shiny. Ah, Incursión Shiny, ya entendí, sí. Vale, Santiago, aquí todavía este reparto, por lo menos falta una hora para que termine. Quiere a Blastoise, ¿ok? Tus deseos son órdenes.
Todavía falta como una hora para que termine este reparto. ¡No! Ah, bien. Las Pokémon por compartir. Mm, es que, bueno, es que la verdad que no doy Pokémon, no doy Pokémon por compartir. Yo solo es que reparto los Pokémon y, o sea, la verdad que ni siquiera tengo, como quien dice, gano algo por repartir Pokémon. Solo lo hago porque tengo ganas de hacer un directo y ya para ayudar a muchas personas a conseguir sus Pokémon, ya que no todas las personas pueden conseguir fácilmente, o sea que es difícil. Alexis, dime qué Pokémon quieres. Es difícil conseguir un Pokémon Shiny, o sea, lo entiendo, lo he experimentado en carne propia. eh, Estar más de un día para conseguir un maldito Pokémon Shiny. Quiero, vamos a ver, al inicial de canto, pero ¿cuál inicial? Tengo a Blastoise y a Charizard. Ok, a la tortuga. Quiere a Blastoise, te lo llevas. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. ¿Cuánto de delay? Ah, hay como 20 segundos de delay. Hice la prueba. A ver, 4027, la clave. Pongan esa clave. Es como 20 segundos de delay. Así que tienes que calcularlo más o menos el tiempo. ¿Cómo se consigue? Solo tienes que poner la clave que está en pantalla y tal vez puedes conectarte. ¿Qué Resu? Dime qué Pokémon quieres, Resu. Se puede repetir, señores, 2 veces por caja. Quiero al matcha. ¿Ok? Ya solo me queda un matcha más después de este. Y yo por mientras que juego al Mario. Me he matado más de 1000 veces. Ay, ya con sueños, señores. Aquí ya son casi las 4 de la mañana y yo casi repartiendo Pokémon. ¡Ay! Jugando Mario. Ok, ok. Ponquito. No. No. Ok, vamos a poner pausa. Vamos a seguir aquí. A ver. 4, 0.
Remy, dime qué Pokémon quieres, Remy. Poner una canción que me pongan copyright. Que la vamos a quitar ya, solo 10 segundos, solo 10 segundos. Snorlax. Ok. Vamos a poner canciones de 10, de 10, de 10, de 10 segundos. Tal vez se me ponen copyright los hijos de puta de YouTube. Te doy el shiny por el Snorlax Gigantamax. Ok. Let's go. Ok. Oh, jugando más. Oh, hijo de casi lo paso. Vamos. No, 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 hijo. Madre. Perdí. Ok, vamos a poner una canción. Oh. Ok, quitamos la canción. Estamos burlando al sistema. Creo yo, tal vez no me ponen copyright por estar poniendo música. Si quiero que vean, ok. Ok, señores, les voy a poner buscar, pero es que esto de estar poniendo buscar, bueno, y dime qué Pokémon quieres, esto de estar poniendo buscar, a veces que también no es tan preciso. A ver, Hirashi, ok, Hirashi. Ok, vamos a poner buscar, para que miren, o sea, vamos a dar tanto cosas así, pueden conectarse de personas diferentes. ¿Cómo me gustaría tener algo automático de cuando pongo buscar? Les avise ustedes automático que no hubiera un delay en estos, pero siempre hay un delay. No, no, no. Regresaron al nivel anterior. Ok, seguimos. Detrás. Another one by the dust. Another one by the dust. Ok. A ver. Bueno, buscar. Ahí está, buscar. Les puse a buscar. Sí. Vamos a ver. Dice, puedes dar una pasada a las cajas. Es que ya solo me queda una caja, ya solo esta es la última caja que me queda. Hailey. Hailey, dime qué Pokémon quieres. Vamos a poner música, ¿para qué decir? Ok, Blastoise.
Oh, desgraciado. Oh. Perfecto. Vamos a ver qué dicen en los comentarios. Si quiero a un Snorlax, yo de eso no. Ok. Esta rosa es para esta rosa. Dime qué Pokémon quieres. Another one bite the dust. Ok. A ver. Este tigre me tiene harto. Pero qué Pokémon quiere. Ah, ya te viene. Okay. Vamos a ver. Estén pendientes que después vamos a ponerle la B de buscar ahí para que miren para que pongan el código un tiempo conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver, 2. No, 4, 0, 2, 7. Ok, vamos a ponerle B, buscando. Vamos a poner otra canción. Arito. Ok, yo no había participado en esta caja, Arito. Que dime, Arito, qué Pokémon quiere. Vamos a poner Blastos. Perfecto. ¿Cómo te llamas en el juego? Me llamo Osito. Pueden encontrar por Osito.
Nugget. A ver, el Nugget. Dime qué Pokémon quieres, Nugget. Snorlax. Vamos a ver esta canción. El perro chacarrón. Hay algún legendario, ya solo quedan dos Jirachi legendarios. Legendarios solo queda Jirachi, son dos. Los demás son y los dos iniciales de canto, que uno es Charizard y el otro es Blastoise. Charizard es Gigantamax también. Y le vamos a poner la B aquí. Rodri 13, dime qué Pokémon quieres, Rodri. Hay Necrozma. No, no traje Necrozma para este reparto. Pero lo voy a traer en el reparto de especial de 500 suscriptores. Charizard. Que Capu, eres tú, Rodri, ¿verdad? Vamos a poner que sí. Vamos a ver a Charizard, Gigantamax. Ultra. Pregunta, ¿hay otra caja? No, ya esta es la última caja de que tengo. Esta es la última caja. Güey, el Butterfree es mío, no lo cojas. ¿Qué repartes? No hay otra caja, creo. No, ya no hay más cajas. Esta es la última caja. No es el galeo. Hola, Berto, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Estamos repartiendo Pokémon. Lo único que tienes que hacer es poner código en pantalla. El Charizard sí es Gigantamax. El Charizard es Gigantamax. Vamos a ver, código 4027. Balan, dime qué Pokémon quieres.
Snorlax. Que Snorlax, ¿verdad? Ok. Mientras seguimos jugando en Mario. Pues no me mata en este juego. ¡Ay, joder! No voy a estar jugando esto para. ¡Ah! No, Blastoise no tiene Gigantamax todavía, no. No ha salido el Gigantamax para Blastoise y Venusaur. Los Charizard tienen Gigantamax hasta el momento. ¡Ah! Estos Charizard y. Bueno, este Blastoise y Venusaur. El Gigantamax va a salir con la. Supuestamente con los DLC. Ay, mierda, con esto. Remy Soto, puedo repetir otra vez. Se puede repetir 2 veces por persona. O sea, solo falta si ya obtuviste uno, puedes repetir una vez más. O sea, vamos a ver. Mamá, dime qué Pokémon quieres. ¿Qué repartir? Quiero el Blastoise. Ok, perfecto. ¿Qué repartes? Tengo una caja de Pokémon. ¿Cuáles son? Gigantamax. Tengo al Butterfree. Tengo al Pinkroll, Gigantamax. A este otro elefante que no me recuerdo el nombre. Tengo al Charizard, Gigantamax. Y al Blastoise. Y tengo también a Haterene. Así que hay 2 Jirachi. Así que estos son los Pokémon que estoy repartiendo. Es la última caja, se puede repetir, señores, se puede repetir 2 veces por persona. Ya estamos a poco de terminar este reparto. Ya me volví a jugar mal, viejo. Vamos a ver si tenemos mejor. Aquí. Voy a jugar Zelda. Pere, dime por los comentarios qué Pokémon quieres, Pere. Breakdown, breakdown. Dime qué Pokémon quieres. Puedes elegir entre todos los que están ahí. Quiero el Butterfree, porfa. Ok, perfecto.
Hay un delay de 20 segundos para las personas que preguntan. A ver. ¿Qué Pokémon tienes? Tengo varios Gigantamax, entre ellos está Charizard, Blastoise, ATM. Tengo Jirachi, dos Jirachi. Vamos a ver, esta rosa ya es la última vez, así que dime qué Pokémon quieres. Se puede repetir 2 veces por persona. Ok, dime esta rosa, dime qué Pokémon quieres. Ya no hay Butterfree, o sea, tienes que elegir otro Pokémon. Ya no hay Butterfree, solo tengo Piplup, Jirachi, el Coperachi, el Coperaya, como se llama, a Machamp, a Charizard, y a Blastoise. Así que esta rosa es la segunda vez que sale, así que no hay problema. Sí, haya salido una vez, pero son 2 veces por persona. Butterfree, bro, soy yo. Pero es que ya no hay Butterfree, ya no tengo Butterfree, mira. Ya se acabaron los Butterfree y solo quedan estos. Tienes que elegir, bueno, 15. ¿Ok? Vamos a ver, 4-0-2-7. Vamos a poner la B ahí para que no se enojar. Vaya. Esto es un relajo, loco. Esto es un relajo, loco. Me gusta la forma en que lo han escrito. Rock Me. Dime qué Pokémon quieres, Rock Me. ¿Qué Pokémon quieres, Rock Me? Vamos a ver aquí. El Hatterene, ok. Sí, el Hatterene es Gigantamax, así que dime si lo quieres. ¡Ay, ay, ay, ay! Mierda, me mataron. Oh, todos me están matando.
Vamos a poner la B ahí. Shulk. Elige tu Pokémon Shulk. Ok, dime. Ay, ay, tengo la gata. Ok, vamos a ver. Shulk dice Charizard, ¿vale? No, mierda. No, no, hijo de puta. Ok, seguimos en el reparto. Ok. Vamos a ver. 4, 0, 2, 7. Y les vamos a poner en los comentarios para que ustedes también. Vamos a ver. Salga buscando. Rocky, dime qué Pokémon quieres. Dame el Blastoise, ok, es el último Blastoise, se va. Ya solo me queda el Copperajah, el Charizard, el Haterene. Solo esos 4. Quiero ver si alcanzo un Charizard, ya que se me fue el Snorlax. Todavía hay 3 Charizard. Ah, también queda un Kinkler. No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le vamos a poner la B? Vamos a ver. Vamos a ver si me sale alguna persona diferente. Merlin. Dime qué Pokémon quieres, Merlin.
Jirachi. No, todavía tengo los Jirachi. Uy, todavía me queda bastante Pokémon. Todavía tengo, a ver, 6, 9, 10 Pokémon más. Y terminamos el reparto Pokémon. No, todavía me queda un Jirachi, así que no se preocupe. Todavía me queda un Jirachi más. Y aquí que son ya las 4:10 de la mañana. Fuck. Voy a venir un poco tarde hoy. Ok, todavía me quedan Copperage, Jirachi, Hatterene y Charizard y un Kingler. Estos son los Pokémon que me quedan por ahora. Vayan poniendo el código, les voy a poner en los comentarios la letra B. Cuando pongas a ver, ustedes vayan buscando. Charlie, it's Charlie. Yo soy yo, quiero Hatterene, ¿ok? Llevas el último Hatterene que quedaba. Nadie quiere ese elefante verde. El Copperage ese, aunque la verdad que no lo he visto mucho en competitivo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, sí es malísimo. Yo lo intenté usar ese Pokémon. Hay que tener una buena estrategia con él para. Bueno, ya que vamos a empezar a hablar un poquito más, ya es un poco apagado el reparto, ya casi vamos a terminar. Recuerden seguirme en Discord, en Instagram, o como quieran, ya que voy a hacer directos, en futuro de, no de reparto, no solo de repartos Pokémon, sino que también voy a hacer combates en línea con ustedes, mis suscriptores, en los cuales los voy a invitar a que jueguen contra mí en directo y si la persona que me gane puede elegir cualquier Pokémon que quieran. Solo, o sea, si me ganan, van a elegir cualquier. Así que vayan alistando su mejor equipo. Jotin, dime cuál Pokémon quieres. Vayan alistando su mejor equipo porque quiero divertir jugando con ustedes. Ok, al Masham, perfecto. Ya solo me queda al Kinkler, al Copperage y los 3 Charizard que están en la parte de abajo. Me quedan 7 Pokémon más y estamos a poco de terminar. ¿Qué Pokémon reparten? Bueno, ya casi va a terminar el reparto, pero todavía me quedan 3 Charizard, 3 Copperage y un Kinkler gigante más. Que vamos a ver.
Shul, ¿qué Pokémon quiere Shul? Esta es su última participación en el reparto. Hirashi. Ah, todavía me queda sin Hirashi. Ok, vamos a seguir. Deadpool. Dime por qué, dime qué Pokémon quieres ver. Puedo alcanzar un Shiny de regalo. ¿Cómo así? El elefantito, ok. Por fin una persona que quiere el elefantito este. Bueno, ahorita los únicos Pokémon que me quedan son Charizard, Acoperash y un Quinto. Son los últimos tres Pokémon que me quedan en este reparto. Estamos a poco de terminar el reparto. Josué, ¿qué Pokémon quieres, Josué? Este reparto, si te llega a tocar, puedes repetir una vez más y puedes elegir qué Pokémon quieres. Eh, Sin embargo, ya solo me quedan estos tres Charizard, dos Copperage, Gigantamax y el Kinkler Gigantamax. Así que solo quedan 6 Pokémon, menos el que voy a repartir ahora, que quedarían 5. Y con eso ya prácticamente estaríamos terminando el directo del día de hoy. Así que estoy esperando que Josué me confirme qué Pokémon de estos quiere. Para yo enviárselo. Josué, Josué, ¿dónde está Josué?
Se te oye flojo, dice. Creo que es el sonido. Vamos a ver. Vamos a subirle el sonido de esta cosa. Sonido de la voz. Al Kinkler. Que no me lo digas, cara. ¿Quién es Josué? Quiero saber. Josué Kinkler. Vamos a ver. Creo que es. Di que se te oye flojo. No, vamos a ver. Lo que les quería decir es que solo me quedan 3 Charizard, 2 Copperage y este Kinkler. Y, y se puede repetir. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más había dicho? Que ya no recuerdo. O sea, ya tengo la mente con Morfeo. Ya tengo sueño. Son las 4 de la mañana. Pero ya vamos a terminar el reparto. Y les quería decir que las personas que vayan llegando y tal vez no sepan, voy a hacer un especial 500 suscriptores. Todavía no he llegado a esa cifra, pero cuando llegue voy a hacer un especial en el cual voy a repartir 5 cajas de Pokémon llenas de Pokémon. Así que estén pendientes, suscríbanse, activen la campanita para que se les notifique cuando haga ese reparto. Ah, era yo, se me apagó el teléfono y no te pude decir que quería el Charizard, ¿ok? Sol, pensé que era porque me salió una persona ahí como diciendo Kinkler, entonces yo, bueno, puse el Kinkler. Sol, Sol, ¿qué Pokémon quieres? Sol. Ya solo me queda el Copperage y el Charizard. Solo me quedan estos 5 Pokémon. Quiero el Charizard. Ok, perfecto. Ok, seguimos en el reparto. Vamos a ver. Vamos a poner la B, la B, la B, la B, la B, la B. Deadpool de nuevo. Vamos a ver. Deadpool. Sí, todavía le queda una más a Deadpool. Dime qué Pokémon quieres, Deadpool.
Charizard, ok. Mi ID es Cusito. Perfecto, gracias chicos. Ya solo quedan, vamos a ver, 3 Pokémon más. Con eso vamos terminamos el directo por el día de hoy. Solo me queda el último Charizard y los últimos dos Koperashi. Así que siempre los mismos, tío. 8 horas llevo aquí. Que estos tienen una velocidad de internet que... o sea, bueno. Se me olvidó el código. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver si sale alguna persona diferente. Balan, es una persona diferente. Es que a veces, o sea, no me culpen a mí porque, o sea, no puedo controlar yo qué persona es la que se conecta. Ok, Balan, dime qué Pokémon quieres. No puedo controlar, o sea, yo hago el esfuerzo de traerles estos Pokémon y, o sea, quisiera darles a todos, pero bueno, sí, van a haber muchas oportunidades en el futuro y voy a traer, como les dije, batallas en directo, persona que me gane, persona que se lleva un Pokémon. Así que oportunidades siempre van a haber. Solo me quedan dos Pokémon más, un Charizard y un Copperage más. Que vamos a ver, Resu. Dime qué Pokémon quieres. Ok, el Charizard y ya solo me queda el Copperage para el Copperage de ese, Copperage como sea. Bueno, David López Prada, te quiero decir que acabas de llegar tarde, David. Ya repartí 3 cajas completas de Pokémon. Llegaste tarde y ahorita voy a repartir prácticamente el último Pokémon que me queda, que es un Copperajah Gigantamax. Gracias por suscribirte y te quiero decir que voy a seguir trayendo futuros repartos. Voy a traer un reparto especial de 500 suscriptores. Cuando llegue a esa cifra, que ya estoy a poco de llegar a los 500 suscriptores, voy a traer 5 cajas completas de Pokémon y voy a subir directos de combates en línea con suscriptores, en el cual voy a poner código y las personas que me ganen el combate les voy a dar
como premio que elijan cualquier Pokémon que quieran y se los voy a hacer llegar a la persona que me gane. Así que vamos a ver quién es esta última persona. Y es David 7U7. Felicidades David, te llevas al último Pokémon que es el Poperaya. Y hasta aquí, señores, termina este reparto Pokémon que fue muy duro, muy largo, muy bueno. Traje muchos Pokémon para ustedes. Y les deseo que pasen un feliz día, que les vaya muy bien. Y bueno, creo que ya les he anunciado todo. Sacar 500 suscriptores, los combates en línea y veremos qué más. Así que síganme en Discord, ¿verdad? Para que puedan estar en contacto conmigo, para no solo para jugar Pokémon, sino que otros videojuegos. Y hasta aquí el día de hoy. Hasta aquí este reparto. Esto fue, señores, Master Games. ¿Quieres ganar 9 meses de suscripción online de Nintendo Switch? Lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en mi Discord. El sorteo se llevará a cabo el próximo 16 de marzo. Se revisará que los participantes cumplan con esos dos requisitos. Les deseo mucha suerte. Yo soy